esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con María Estela Ríos, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también en la carrera rumbo al más alto tribunal del país nos acompaña Luis Rafael Hernández Palacios, candidato a la Suprema Corte. Rumbo a las elecciones judiciales, comenzamos. La justicia social como valor fundamental del Estado mexicano debe garantizarnos igualdad, equidad y una sociedad que pueda vivir en paz. Los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra Constitución de 1917, pionera en reconocer los derechos de trabajadores y campesinos como derechos sociales constitucionales. Así nació la justicia social como principio rector de nuestra vida pública. En el campo, esa justicia buscó disminuir las profundas desigualdades. Sin embargo, aún persisten brechas que vulneran los derechos de quienes trabajan la tierra. Es urgente saldarlas, porque en el corazón del campo late también el futuro de México. María Estela Ríos es abogada egresada de la UNAM con mención honorífica. También es maestra en Derecho Laboral y tiene estudios en maestría en Ciencias Políticas. Se desempeñó como consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2006 y posteriormente de 2021 a 2024, durante su gobierno al frente de la República. En la Secretaría de Desarrollo Agrario, fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, impartió justicia en materia laboral. Actualmente, es directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. María Estela Ríos, candidata a ministra de la Suprema Corte, bienvenida a este programa. Ay, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Ya he descubierto que tú eres una mujer maravillosa, entonces me llena de contento que estemos entre mujeres. No, hombre, para mí es un honor de verdad que estés aquí porque además hay que hablar de muchos temas. Venimos rumbo a una elección inédita, pero también queremos hablar de justicia con perspectiva de género. Así es, y es muy importante, todo el mundo lo dice y es cierto, este es tiempo de mujeres. Y las mujeres tenemos que saber responder a estos retos históricos que hoy se nos plantea. Las mujeres sabemos dirigir, sabemos ejercer el poder, sabemos responder a las necesidades de la gente, porque son siempre muy cercanos esos temas para nosotros. Cuando hablamos del tema del derecho a la educación, ¿quién es más sino las mujeres como madres, como hermanas, como hijas? Nos abocamos a la educación de los hijos, los sobrinos, los nietos, todos ellos. Entonces, son temas que nos incumben de una manera muy importante. El derecho a la salud. Tradicionalmente las mujeres hemos sido las cuidadoras de todos los enfermos. Entonces, que hoy se hable del derecho a la salud como un derecho humano fundamental es bien importante porque nos hace reconocer el papel tan importante que las mujeres hemos formado o hemos jugado en la historia del mundo. Esos héroes, esos políticos, sin esas mujeres que los han apoyado, pues no serían los políticos ni los héroes que son. Pero ahora es tiempo de mujeres, es tiempo de que nosotras demos la cara, que ya no detrás de los hombres, sino con ellos, caminando con ellos para construir este México que todos queremos. Yo les decía a algunos compañeros, todas y todos, construyamos futuro, construyamos el futuro de México y esta elección nos brinda esa gran oportunidad de construir un México y hacer hito histórico. O sea, yo me siento muy afortunada, te confieso, a mi edad, formar parte de todos ustedes, de todas ustedes, en el sentido de hacer historia. María Estela, estamos viviendo un país con una mujer presidenta, con gobernadoras, cámaras paritarias, presidentas municipales. ¿Qué piensas sobre esta realidad nueva que muchas veces a lo mejor ni nuestras abuelas ni nuestras madres pudieron vivir plenamente? No lo vivieron,
pero hay que reconocer y que hay que honrar esa herencia, porque gracias a ellas, a lo que nos enseñaron esas madres, esas abuelas, esas bisabuelas, hoy nosotras estamos aquí. Además, estamos viviendo estos resultados porque hace 70, 71 años ni siquiera podíamos ir a votar. No, pues no se hablaba del voto. El voto empezó en 1953, imagínate. Entonces, los señores llevan ejerciendo el poder miles de años. Nosotras estamos aprendiendo a ejercer el poder hace cientos de años. Y tuvo que ver con que las mujeres también empezaron a participar en la producción, o sea, entraron al mercado de trabajo, no en muy buenas condiciones, hay que decirlo, pero muchas luchas de las mujeres de mediados del siglo XIX dieron lugar a la encuentro y a que se les dieran derechos laborales, porque en esas épocas las mujeres trabajaban y quienes cobraban el salario eran los señores. Y bueno, las mujeres no podían disponer de sus recursos. Quien dominaba y quien manejaba la administración de los recursos eran los señores, ¿no? Eran los dueños. ¿Y qué hemos logrado nosotras las mujeres? Y seguiremos lográndolo. Ser dueñas de nuestro propio destino, poder decidir. Pero, repito, eso no hubiera sido posible sin todas esas mujeres que nos antecedieron, ¿no? Y sin la lucha de las mujeres de los años 70 por la liberación femenina, que allí fue donde se hizo un momento histórico, ¿no? Ahora, María Elena, háblanos de tu trayectoria, porque es muy importante. Todo lo que has logrado a lo largo de estos años también ha estado lleno de retos, porque las mujeres a veces sufren dobles discriminaciones. Entonces, platícale a tu audiencia que te está escuchando esta noche sobre esta trayectoria, este trabajo que has hecho a lo largo de tantos años. Comenzaré diciendo que sí, yo me sentí muy privilegiada cuando ingresé, no a la universidad, sino a la prepa. Quiero contarles que quien decidió que yo fuera abogada no fui yo, fueron mis papás. Mis papás decidieron, pues, ¿qué estudia? Mi mamá dijo secretaria y mi papá dijo, no, abogada. Y entonces tuve el apoyo de mis padres para ser abogada. Yo creo que me conocían bien, porque efectivamente he disfrutado mucho esta carrera, le he puesto mucho amor y me gusta mucho. Y estudié en la universidad, por fortuna tuve un buen promedio, obtuve una mención honorífica, y disfruté mucho mi carrera como abogada. Y luego me decidí a defender trabajadores y sindicatos. ¿Y por qué lo decidí? Porque en aquel entonces el discurso era, la universidad la paga el pueblo. Y yo dije, en mi razonamiento dije, a ver, ¿quién es el pueblo? El pueblo son los trabajadores. Entonces, ¿a quién debo yo agradecer que yo haya sido una estudiante universitaria? A los trabajadores. Y me di, por fortuna, todos los astros se configuraron para que yo pudiera encontrar un gran maestro y poderme dedicar a aprender el derecho laboral y a defender a trabajadores y sindicatos. Y lo hice durante mucho tiempo. Después, ¿qué pasó? Vino la crisis, una crisis en 1998. Yo había leído que cuando vienen las crisis, las mujeres se incorporan a los puestos más bajos y son expulsadas de los puestos más altos. Entonces, entendí que ya mi clientela había disminuido. Y entonces, por fortuna, me ofrecieron trabajar en el gobierno del Distrito Federal. Allí estuve como directora del Registro Civil. Y una de las cosas que me sirvió mucho y que aprendí es que hay algo que es absolutamente valioso para todos nosotros y nosotras, el tiempo. El tiempo, si se pierde, no se recupera. Y yo veía que hacían largas filas los solicitantes de actas, de copias certificadas de actas, y me molestaba mucho eso, porque era tiempo perdido de esas personas. Y además les decían, no, venga usted dentro de 3 días.
Llegaba y le decía, ay, no, le falta esto, ¿no? Entonces ya lo llevaban, no, le falta esto otro. Entonces allí entendí que había que agilizar todos los trámites, que había que resolver rápidamente a las personas sus trámites para que pudieran disponer de su vida y no se estuviera disponiendo un empleado burocrático del tiempo de vida de las personas. Y esa ha sido una de mis metas y uno de mis propósitos permanentes como abogada y como funcionaria. El otro tema que también me ha llamado la atención son los avances informáticos. Yo estuve mucho tiempo trabajando en que yo era la abogada, la pasante, la telefonista, la secretaria. Y la verdad, la computadora me sirvió de mucho, porque si se saben usar, facilitan la vida. Entonces, en todos los lugares que he estado, he procurado que se use la informática para poder agilizar los trámites y pedirles a mis abogados que no sean tramitólogos, que sean abogados. Y creo que lo he ido logrando poco a poco. Entonces, esas han sido como mis características. El anterior modelo ya se ve que está haciendo aguas y este modelo es un nuevo modelo que ve por las mayorías de las personas, que ve por el bienestar, que ve por la educación, que es básico, que ve por el derecho a la salud, que ve por el derecho de las personas de la tercera edad, que ve por los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas. Y eso, pues, me llena el corazón y me compromete más para trabajar. Entonces, sí he disfrutado ser abogada y, a mi juicio, defender siempre las mejores causas, ¿no? Y también en ese sentido de justicia, ¿no? De si tiene la razón, se le da a quien la tiene, que generalmente pues, los más desprotegidos son los que tienen menos condiciones para que les favorezca la justicia, pero si uno sabe ver, sabe mirar y sabe escuchar, sabrá que ellos son acreedores a la justicia. Entonces, por eso me animé ahora a aspirar a ser candidata. Quiero decirte que yo ya sentía que ya había culminado mi carrera profesional y de repente se presenta esta oportunidad y digo, no, a lo mejor un pasito más. Vamos a hacer posible un pasito más. Si yo puedo ser útil, sigo cooperando con mi granito de arena. Pues se nos está acabando el tiempo, pero quiero que, si nos haces favor, le dirijas un mensaje a toda la audiencia que te está viendo esta noche. ¿Qué mensaje les das para cerrar esta conversación? Yo les diría, ciudadanos y ciudadanas mexicanas, estamos viviendo un momento histórico inédito. En nuestras manos está ahora conformar ese nuevo poder judicial. Hagámoslo. Informémonos quiénes son los candidatos y tomemos la decisión de votar a favor de quien nosotros estimemos que son las personas idóneas, porque el poder ahora está directamente en todos y cada uno de nosotros y debemos ejercer ese derecho. María Estela, pues dejamos abierta esta línea de comunicación. Pues muchas gracias y les agradezco y un saludo a todos y todas. Y créanme que de ser elegida candidata, seguiré haciendo mi mejor esfuerzo por la patria. Pues muchas gracias, bienvenida siempre y estamos en comunicación. Gracias a ti, de la verdad agradezco esta oportunidad. Pues estamos pendientes de lo que suceda en este proceso inédito rumbo a las elecciones del Poder Judicial. Gracias. En este nuevo tiempo histórico de México. Y muchas gracias, continuamos en un momento con más información. No te vayas, después del corte, una conversación con Luis Rafael Hernández Palacios, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos de justicia con perspectiva de género. Muchísimas gracias. Esperamos que a través de estos programas nos conozcan, nos evalúen para que tengan un voto razonado que fortalezca la transformación del país y del Poder Judicial en particular. Luis Rafael Hernández Palacios es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Fue procurador agrario del 2018 al 2024.
en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde lideró programas emblemáticos como Mujeres por el Acceso a la Tierra, que garantizó la titularidad de la tierra a mujeres rurales. Actualmente es titular de la Unidad Jurídica de los Servicios de Salud del IMSS Bienestar. Luis Rafael Hernández Palacios, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. Muchas gracias, Claudibet. Creo que tienes un programa que va ganando audiencias y por eso reconozco y agradezco este esfuerzo para dar a conocer el proceso inédito, como ya muchos lo han referido, que es la elección de personas juzgadoras en nuestro país. Luis Rafael, platícanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre este México con una mujer presidenta, gobernadoras, presidentas municipales, congresos paritarios? Es decir, estamos viviendo una realidad muy diferente. Vivimos un momento también de extraordinaria relevancia a nivel mundial. México ha decidido que las mujeres vayan al frente con la elección de nuestra primera presidenta en la historia. Gobernadoras que vienen algunas de algunos años atrás, legisladoras que van ocupando un papel muy relevante en la dirección de las comisiones en ambas cámaras y hoy en este proceso de elección de personas juzgadoras con una equidad de género que en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva el lugar para 5 ministras y 4 ministros. Así que las mujeres ocupan un lugar de primacía y de dirección en el destino democrático del México de hoy. Ahora, Luis Rafael, platícanos un poco de tu trayectoria, porque es muy importante entender cuál es la perspectiva y desde dónde tendrás estos alcances en un futuro de la justicia en México. Te agradezco mucho. Yo tengo mi licenciatura en Derecho, pero decidí estudiar Ciencias Sociales y eso me permitió tener una visión más amplia sobre la realidad del país. Fui académico durante 20 años, profesor de oposición tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor por oposición en la UAM Iztapalapa y desarrollarme al mismo tiempo como maestro por asignatura en las facultades de Economía, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras de la UNAM y tener la posibilidad de ser profesor invitado en otras universidades del país y del extranjero. Pero regreso al ámbito del derecho cuando soy invitado a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Veracruz. Después soy presidente del Consejo Tutelar y me toca la reforma en materia de justicia de menores en 1992, pero donde finalmente encuentro un espacio de realización como abogado, incorporando estos conocimientos de la sociedad, es cuando soy designado magistrado agrario en 1998, así que en la materia agraria tengo una participación preponderante que me ha permitido apreciar además los ámbitos de la impartición y procuración de justicia en el país. Pero lo agrario tiene una relevancia muy grande en México. Fue el reparto de tierras y el reconocimiento de las comunidades en donde se cimentó la tercera transformación del país, se constituyó el mercado interno y permitió el desarrollo industrial y urbano de nuestro país en el siglo XIX. Cuando se termina el reparto agrario en 1992, se crean los tribunales agrarios como compensación a los campesinos respondiendo a una vieja demanda del general Zapata de crear tribunales especializados. Y esta condición desarrolló entonces nuevas relaciones jurídicas con un tribunal especializado que tiene características muy importantes. Fue el precursor de la oralidad, fue el precursor de la itinerancia que es que el tribunal sale de su sede para realizar las audiencias y conocer de manera directa la problemática que le es expuesta por quienes reclaman la impartición de justicia en este ámbito tan importante en materia de sucesión, en materia de reconocimiento de derechos, en materia de reconocimiento de límites, pero también cuando los ejidos plantean su delimitación de linderos frente a particulares o frente a otros ejidos. Así que esto me permitió conocer esta realidad
tan relevante de nuestro país, pero sobre todo una forma de impartición de justicia, de cercanía con quienes reclaman la justicia, y que hace que se tenga que romper con los moldes en ocasiones muy anquilosados de la impartición de justicia. Muy importante, Luis Rafael, porque además hablar de justicia y del campo es indispensable, es un tema que hay que retomar y que también nosotros desde este programa hablamos de justicia con perspectiva de género. Qué importante llevar esta justicia para todas las mujeres también del campo. Este tema es muy relevante. Cuando fui procurador agrario, con el apoyo de la SEDATU y del Instituto de las Mujeres, llevamos a cabo un programa orientado a que las mujeres que cultivan la tierra y no tienen su reconocimiento de derechos, pudiéramos lograrlo. Iniciamos con las esposas e hijas de titulares de derechos ya fallecidos, para que a través de juicios sucesorios muy rápidos pudiéramos lograr, y logramos que un número muy importante de mujeres, arriba de 50,000, lograran este reconocimiento. Pero es muy importante reconocer que se ha establecido en estudios sociológicos que el 40% de quienes cultivan la tierra en ejidos y comunidades son mujeres y no tienen reconocido ese derecho, sino solo el 10%. Por eso esta tarea del reconocimiento del derecho de las mujeres en el ámbito agrario, en el campo mexicano, es una tarea continua, pendiente a cubrirse, y donde indudablemente la renovación de las personas juzgadoras y de los poderes judiciales en la federación y en las entidades federativas va a llevar además un tema muy importante a desarrollar. Es un elemento muy significativo mencionar que 17 entidades federativas van a renovar sus jueces y sus magistrados. En la Federación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que esperamos que el voto nos favorezca para ser uno de los ministros de este nuevo proceso. Es un tribunal de disciplina que se constituye ahora y que va a conocer de las quejas y denuncias en contra de las personas juzgadoras, ministros de la Corte, tribunales electorales, juzgados de distrito, tribunales de circuito, y que vamos a estar en la óptica y en la visión, porque es un elemento concomitante, concurrente con la elección, el que podamos ser permanentemente evaluados y sometidos a una disciplina en el caso de que se acredite que se han cometido actos ilícitos contra la Procuración de Justicia. Además, se van a elegir magistrados electorales, los jueces de distrito y los magistrados de circuito. Y 17 entidades federativas van a renovar sus poderes judiciales. Ahí es donde está la justicia de mayor cercanía. Y es muy importante decir que el 40% de los juicios que se llevan a cabo en los tribunales locales, del fuero común, como decimos los abogados, son de orden familiar, 30% de orden civil, y el resto corresponden a las demás materias. Y en esos jueces del fuero común es en donde se resuelven de manera inmediata y tienen que renovarse para que estén en condiciones de satisfacer esta demanda inicial de justicia. Pero cuando no es satisfecha adecuadamente, cuando ha habido fallas procesales, puede recurrirse a través del juicio de amparo. Ahí es donde conoce el Poder Judicial de la Federación y conocen los jueces de distrito en las resoluciones del procedimiento y los tribunales colegiados de circuito frente a las sentencias. Y si hay un tema de constitucionalidad que se haya vulnerado en cualquiera de estos juicios, conocerá la Suprema Corte de Justicia. Pero también conoce de otros temas y fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el territorio que tiene su origen en la legislación agraria. Ahora, Luis Rafael, en estos 200 años de la Suprema Corte ha habido 500 hombres ministros de la Suprema Corte y sin embargo 15 mujeres, muchas de ellas impulsadas precisamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo impulsando estos perfiles para que pudieran impartir justicia con perspectiva de género. Tú, como un especialista
en el campo mexicano, que además es el futuro y el corazón de México. ¿Qué nos puede decir a manera de cierre en esta conversación? Creo que es muy importante esta perspectiva de género en la impartición de la justicia agraria. Creo que será un hecho muy relevante que haya una mayoría en la Suprema Corte de mujeres para que su experiencia y su perspectiva de género iluminen la dimensión general de la impartición de justicia. Esperamos que esta visión que tengan tus televidentes, que es una audiencia creciente, puedan apreciar cuál es la trayectoria, el perfil, las dimensiones que tenemos en donde la honorabilidad y el conocimiento y experiencia serán un punto muy importante para que podamos lograr que la elección de las personas juzgadoras logre responder al reclamo de justicia de las mexicanas y de los mexicanos. Luis Rafael Hernández Palacios, esta puerta y este programa están abiertos para continuar la conversación sobre justicia y justicia con perspectiva de género. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a este relevante programa. Muy gentil. Y gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche.